Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, sean bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos al día miércoles 11 de diciembre, son las 7:21 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora, ya que nos encontramos en los $100.855. Hemos vuelto a superar los $100.000. El día de ayer estábamos en medio de una zona de indecisión y el día de hoy ha roto Bitcoin esa zona de indecisión. Vamos a ver si esto es una ruptura real o puede ser que exista una trampa en esta ruptura, debido a que hoy se dio un dato muy importante que es el causante de que se haya roto la parte alta, que era una resistencia, que era, bueno, esta zona de soporte que se perdió. Luego se testea la parte alta de este canal y hemos vuelto a superar este nivel, ¿no? Pero ¿a qué se debe la ruptura de este nivel? ¿Será que es una ruptura real? Pues vamos a hablar de eso en el análisis y el video del día de hoy. Y es que el día de hoy se daban los datos del IPC, índice de precios al consumidor, dato que ya habíamos hablado un día antes de ayer, pero que el día de ayer con esto de Microsoft se me fue totalmente de la mente el hecho de que hoy en la mañana iban a dar los datos del IPC, que eran datos muy importantes y que iban a generar volatilidad. Como pueden ver, aquí tenemos los datos y tenemos los resultados de estos datos. Básicamente los datos fueron tal cual los que se esperaba, ¿vale? No había ninguna sorpresa para el mercado, pero estos datos siguen siendo positivos para el mercado en general. Y para que entiendan más o menos de qué se trata todo esto, vamos a leer esta noticia, esta nota, en el cual nos dice que el IPC de Estados Unidos en noviembre cumple con las expectativas e impulsa el optimismo para el mercado cripto. Y ustedes dirán, ¿cómo que el IPC de noviembre si estamos en diciembre? Bueno, es que resulta que los datos que se analizan o que se dan el día de hoy son los de un mes anterior. No podemos dar los datos de este mes porque este mes sigue en desarrollo. Por lo tanto, se dan los datos del mes anterior y dependiendo cómo haya actuado o cómo hayan sido estos datos el mes anterior, pues podemos sacar la conclusión de cómo podrían ir los de este mes y los del siguiente, ¿no? Es decir, si el IPC va aumentando, la inflación aumenta, quiere decir que pues hay mayor probabilidad de este mes podría aumentar nuevamente, ¿no? Pero los datos de este mes se darán al mes siguiente. ¿Me explico? Entonces, con los datos del IPC de noviembre, que cumple con las expectativas e impulsa el optimismo para el mercado cripto. Debido a esta noticia, pues hemos visto un movimiento alcista en el mercado en general. Las criptomonedas también se han visto afectadas por esta subida, ¿no? Y aquí la pregunta que muchos de ustedes podrían tener: ¿los datos de inflación de Estados Unidos representan una señal alcista para el mercado cripto? Cuando los datos de inflación coinciden con las expectativas, generalmente reducen la incertidumbre en los mercados financieros. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos que se atina a las previsiones, o sea, que los expertos prevén que puede haber ciertos datos y le aciertan, cuando los datos son los esperados, estamos teniendo una buena lectura de los datos, ¿no? Y que todo va de acuerdo a cómo lo estamos analizando, lo estamos viendo y que no hay nada fuera de lo normal. El mes pasado los datos del IPC de Estados Unidos revelaron que la inflación subió del 2.6 interanual en octubre, lo que coincidió con las previsiones. En consecuencia, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico en $92.000 el mismo día. Es decir, cuando los datos de inflación son los que se esperan o son positivos para el mercado, pues el mercado en general tiende a subir. Vamos a ver si esta subida es sostenible o simplemente es una emocionalidad por los datos positivos del día de hoy. Y es que sí, en nuestro análisis del día de ayer ha fallado, evidentemente. No le voy a echar la culpa a lo de los datos de inflación porque pues es lo común que la gente hace cuando su análisis o su proyección falla, echarle la culpa a una noticia, echarle la culpa, y no hay que echarle la culpa a nada, simplemente son probabilidades estadísticas o en base a tu estrategia, que es lo que esperas que ocurra en el mercado. En este caso, pues el día de hoy hubo volatilidad. La pregunta es, ¿será que este movimiento alcista va a ser sostenible? Y vamos a ir a buscar la parte alta de los 105, 107 que proyectamos que podemos ir a buscar, pero que esa zona iba a ser una zona interesante a operar, pero comprando en los 89, 87 mil dólares, o a partir de aquí nos vamos a dar la vuelta. Bueno, yo le voy a dejar la zona de resistencia en Bitcoin, que va a ser esa que están viendo en pantalla. Bitcoin podría ser que no logre superar los 102.800 dólares, 103.000. A partir de aquí, de los 102 a los 103.000 dólares, es muy probable que Bitcoin tenga un rechazo, ¿no?
y que de llegar a hacerlo, pues entonces ahí iría a visitar la zona que ya hemos marcado. Para saber si esto realmente es un movimiento que va a ir a buscar esta zona, Bitcoin tiene que superar este nivel. Si logra hacerlo y se posiciona cerca de los 104.000, es evidente que va a superar el máximo anterior, ¿no? Pero es muy probable que a partir de aquí vea una reacción negativa, sobre todo en esa zona de los $102.800. Es una zona muy clave, la zona intermedia esta que voy a colocar por acá. Podría ser que nos demos la vuelta, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que termina haciendo Bitcoin, ¿no? Puede ser que esta subida simplemente sea artificial, producto de la noticia del día de hoy, y que en realidad no vayamos a buscar estos niveles y nos mantengamos en lateral o volvamos a visitar la parte baja de los $94.000. La verdad que es un poco complicado saber a ciencia cierta qué va a suceder. Lo único que sé es que esta zona de los 87.000 dólares, todo siempre que Bitcoin caiga por debajo de los 90.000 va a ser una oportunidad en gráfico de 4 horas y tal vez en gráfico diario. En estos niveles no hay mucho que hacer, ¿vale? Simplemente que yo creo que sí Bitcoin va a alcanzar esta zona de los 102 y 103.000 dólares en el transcurso de aquí a mañana. Y de llegar a tener ese movimiento alcista, podría haber un rechazo en ese nivel, ¿no? Eso para temporalidades muy pequeñas, hablando de las próximas 24 horas. Que no hay nada que hacer con Bitcoin ahí donde está, es una zona intermedia. Es verdad que ha recuperado este nivel, pero yo no me fío mucho de los datos de inflación o que ese movimiento alcista sea real, sino que puede ser una manipulación por la emocionalidad de los datos. Pero cada quien, ¿no? La única forma de buscar una operativa es en estos niveles que ustedes ven acá para pensar en posiciones al alza, desde mi opinión. Tiene que haber un retroceso importante. Ahora, si Bitcoin retestea la parte baja de el canal que hemos estado trazando y se posiciona en precios cercanos, tal vez ahí de los $98.000 dólares, pues bueno, a lo mejor podría intentarse ese movimiento alcista con un pequeño stop, pensando que no se va a perder ese nivel otra vez, ¿no? Ahora en la mañana justamente se dan, quiero que vean esto porque justamente se dan los datos a las 6 de la mañana y el precio rompe y retestea la zona de resistencia. El día de ayer estuvimos peleando con ese nivel y pues por los datos o por la información se logra romper. Así que si en dado caso Bitcoin visita estos $98.000 dólares, pues podría ser una zona de, entre comillas, soporte para intentarlo al alza, si usted cree que sí va a ir a buscar un nuevo alto en el precio, ¿no? De todas maneras, yo dejo ahí las zonas de resistencia, 102, 103.000 dólares. De superarlo ya no hay nada que nos detenga hasta los 105 o 107.000 dólares. Así que nada, por mi parte yo creo que eso sería todo. Si el video te gustó, te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.